el día en que el ADN sacudió a la corona, la mañana en que Camila vio derrumbarse medio siglo de certezas. Hay mañanas que cambian una vida y, en ocasiones excepcionales, sacuden los cimientos de una institución entera. A las 7:18 de la mañana del 3 de diciembre, un sobre color crema, entregado con la máxima discreción en Ray Milhouse, desató una crisis tan profunda que incluso los miembros más curtidos del personal real quedaron paralizados. La reina Camila, sola en su estudio, abrió unos resultados de ADN que destruyeron suposiciones mantenidas durante casi 50 años, y con ellas, la narrativa cuidadosamente construida de su propia historia familiar. Lo que contenía aquel documento no era simplemente inesperado, era devastador. En cuestión de minutos, los sollozos de Camila resonaron por los pasillos de la residencia. Un llanto crudo, primario, muy distinto al dolor contenido que había mostrado durante décadas de escrutinio público, críticas implacables y humillaciones silenciosas. Aquella mañana no se trataba de titulares, reputación o protocolo. Se trataba de identidad. La llamada que lo cambió todo. La noticia no llegó al Palacio de Buckingham mediante comunicados oficiales ni frases cuidadosamente calibradas. Llegó a través de una llamada telefónica frenética. A las 7:18 en punto, un alto asistente, con la voz quebrada por una emoción que años de servicio le habían enseñado a ocultar, pronunció solo 3 palabras que recorrieron como un escalofrío la institución. Está destrozada. En minutos, el palacio entró en un estado de confinamiento interno que no tenía nada que ver con amenazas de seguridad externas y todo que ver con la necesidad de contener una verdad recién confirmada de la forma más clínica e irrefutable posible. En Ray Milhouse, donde Camila se había retirado buscando calma, el personal escuchó sonidos que jamás había asociado con la mujer resiliente y controlada a la que habían servido durante años. Un llanto profundo, casi animal, propio de quien ve colapsar de golpe toda la comprensión que tenía de sí misma. Una empleada doméstica con casi 2 décadas de servicio confidenció después a una persona de confianza que nunca había escuchado semejante angustia. Ni en los días más oscuros de condena pública, ni durante los años en que Camila fue presentada como la villana del matrimonio entre Carlos y Diana, ni siquiera en humillaciones más recientes, nada se comparaba con aquello. El sobre de Zúrich. El origen de la crisis estaba en un sobre grueso, color crema, entregado poco después de las 7 de la mañana por un asistente de máxima confianza que había volado durante la noche desde Zúrich. En su interior había un documento con el membrete de uno de los laboratorios genéticos privados más prestigiosos de Europa, especializado en casos extremadamente sensibles que involucran a familias aristocráticas, disputas de herencia y cuestiones de linaje que jamás se formulan en público, pero que exigen respuestas en privado. El informe era breve, técnico, impersonal y absolutamente demoledor. Camila lo abrió sola en su estudio, una decisión que más tarde describiría ante Carlos como lo más valiente y lo más estúpido que había hecho jamás. Los resultados confirmaban lo que durante meses habían insinuado cartas anónimas, lo que ciertas necesidades médicas habían forzado a investigar y lo que los susurros habían mantenido vivo durante casi medio siglo. El análisis de ADN, realizado con muestras de varios miembros de la familia y verificado mediante pruebas independientes, revelaba verdades sobre la paternidad de sus hijos que desmontaban décadas de versión oficial aceptada sin preguntas. Carlos en silencio. La primera llamada de Camila fue al rey Carlos III, que se encontraba en Escocia revisando asuntos patrimoniales en Balmoral. Quienes escucharon solo su lado de la conversación relatan que, tras el saludo inicial, el rey quedó completamente en silencio durante un largo e insoportable intervalo. Finalmente, con una voz desprovista de toda emoción, pronunció una sola frase: «Voy ahora». Canceló todos sus compromisos, ordenó preparar el helicóptero de inmediato, y en menos de 90 minutos estaba en el aire, volando hacia el sur para enfrentarse a una verdad que había esperado, durante décadas, no tener que afrontar nunca. La segunda llamada fue para sus hijos, Tom Parker Bowles y Laura López. Según fuentes cercanas a la familia, ambas conversaciones fueron breves, cargadas de angustia y de disculpas que nunca podrían compensar la magnitud de lo ocultado. Tom, dicen, hizo una sola pregunta: ¿Papá lo sabe? La respuesta fue tan dolorosa como compleja. Andrew Parker Bowles siempre lo había sabido. Había aceptado el acuerdo décadas atrás y había sostenido la ficción con esa discreción aristocrática que antepone la estabilidad social a la honestidad emocional. El palacio se blinda. En Buckingham Palace, una vez superado el shock inicial, los altos cargos actuaron con una eficiencia implacable.
La información fue clasificada de inmediato con el máximo nivel de confidencialidad. Menos de 10 personas en toda la Casa Real tuvieron acceso al contenido real de los resultados de ADN. Al resto, se le comunicó únicamente que la reina Camila había sufrido una emergencia médica personal y que cualquier consulta debía dirigirse a un único responsable de comunicación, con la orden expresa de no decir absolutamente nada sustancial. El príncipe William fue informado personalmente por su secretario privado a las 8:30 de la mañana. Su reacción, descrita como contenida pero intensa, reflejaba la posición delicada que ahora ocupaba. Por un lado, suponía una especie de vindicación. Confirmaba que las dudas sobre el juicio de Camila y su relación con la verdad tenían una base más sólida que simples infracciones de protocolo. Pero, al mismo tiempo, se trataba de una crisis capaz de desestabilizar a su padre en un momento en el que la monarquía necesitaba firmeza y claridad. Su primera pregunta fue directa y estratégica. ¿Quién más lo sabe y cómo lo contenemos? La princesa Ana, informada poco después, reaccionó con su habitual franqueza. La verdad siempre termina saliendo, habría dicho. Secretos de esta magnitud no permanecen enterrados en la era de las pruebas genéticas y la curiosidad pública. Su preocupación no era moral, sino institucional. Si los resultados se hacían públicos, las preguntas irían mucho más allá de la vida personal de Camila y entrarían en el terreno, siempre sensible, de la credibilidad de la monarquía en cuestiones de linaje. Un concepto que, por anticuado que parezca, sigue teniendo peso constitucional y simbólico. El origen de la tormenta. Para comprender cómo se llegó a aquella devastadora mañana de diciembre, es necesario retroceder varios meses, hasta una cadena de acontecimientos que hizo inevitable la prueba genética. La historia no comenzó con un escándalo, sino con algo mucho más banal e imposible de ignorar: una urgencia médica. A finales de agosto, Tom Parker Bowles sufrió un problema de salud que lo llevó a una clínica privada de Londres para someterse a un exhaustivo chequeo. Al revisar su historial familiar, los médicos detectaron patrones compatibles con posibles afecciones hereditarias que requerían pruebas genéticas para una evaluación adecuada. Un procedimiento rutinario en la medicina moderna, pero para una familia con secretos incrustados en su propia estructura, nada relacionado con el ADN podía ser rutinario. Tom proporcionó las muestras y se sometió a las pruebas. Los resultados mostraron marcadores que no encajaban con el historial médico registrado de la familia Parker Bowles. El médico responsable, consciente de la extrema sensibilidad de tratar a alguien vinculado a la familia real y atado por la ética profesional, abordó la cuestión con máxima cautela. Sugirió, en los términos más suaves posibles, que quizás sería conveniente verificar la filiación paterna para asegurar registros médicos precisos. Para Tom, el mensaje fue inmediato y demoledor. En septiembre, durante un almuerzo familiar que debía ser tranquilo en Ray Mill House, confrontó a su madre. Según quienes supieron después de aquella conversación, Camila intentó inicialmente desviar el tema, alegando que los archivos médicos de décadas pasadas solían ser incompletos o poco fiables. Pero Tom insistió, sin agresividad, con una firmeza serena. Finalmente, Camila admitió que existían complejidades en su pasado que había esperado no tener que explicar jamás. No confirmó los detalles ese día, pero su incapacidad para negar las implicaciones fue suficiente. Mientras tanto, los murmullos crecían en círculos donde se cruzaban la aristocracia tradicional y el entorno real. A finales de septiembre, comenzaron a llegar cartas anónimas a Buckingham Palace, insinuando verdades incómodas que muchos preferían no leer. Todo ello desembocó en la decisión final: someterse a una prueba genética definitiva, privada, silenciosa. Y así, la mañana del 3 de diciembre, la verdad dejó de ser un rumor para convertirse en un documento oficial. Preguntas aparentemente inocentes, pero cargadas de dinamita. Preguntas sobre el notable parecido físico de Laura López con determinados miembros de la aristocracia que no pertenecían a la familia Parker Bowles. Preguntas sobre por qué los rasgos de Tom Parker Bowles encajaban tan poco con las fotografías familiares que decoraban las paredes de la residencia ancestral de los Parker Bowles. Preguntas, finalmente, sobre la cronología real de la temprana relación entre Camila y el entonces príncipe Carlos, y cómo esa línea temporal coincidía de manera incómoda con los nacimientos de sus hijos. Las cartas nunca pudieron atribuirse a una única fuente. No había huellas claras, ni patrones repetidos, ni errores que delataran a su autor. Sin embargo, los servicios de seguridad del palacio detectaron algo inquietante: el nivel de detalle. Quien escribía conocía hechos, fechas y dinámicas internas
que solo podían pertenecer a alguien del círculo aristocrático, alguien que había estado presente en aquellos años cruciales y que, por razones desconocidas, había decidido que la verdad era más importante que la estabilidad social garantizada por el silencio. Las motivaciones nunca quedaron claras. Tal vez conciencia, tal vez resentimiento, tal vez el impulso caótico de exponer aquello que todos sospechaban, pero nadie se atrevía a confirmar. Lo cierto es que las cartas lograron exactamente lo que pretendían, hacer que las preguntas fueran imposibles de ignorar. Para octubre, la situación ya había escalado hasta los informes de inteligencia que monitorean cualquier posible amenaza a la reputación de la monarquía. Fue así como el asunto llegó a conocimiento del príncipe Guillermo. Su reacción fue inmediata y lúcida. Comprendió de inmediato que las dudas genéticas sobre los hijos de Camila no solo ponían en entredicho la credibilidad personal de la reina consorte, sino que abrían una grieta mucho más profunda: la relación de la institución con la verdad. Si la monarquía había aceptado, celebrado y protegido durante décadas una narrativa familiar fabricada, ¿qué más podría pensar el público que había sido construido con la misma artificialidad? En una era obsesionada con la transparencia, la sospecha de una mentira prolongada resultaba más corrosiva que el escándalo puntual. La princesa Ana, informada por separado, respondió con la franqueza pragmática que la ha caracterizado durante toda su vida. En una tensa reunión celebrada en Balmoral a finales de octubre, fue directa con su hermano. Si existen dudas sobre la filiación, hay que resolverlas de forma definitiva. La incertidumbre, advirtió, es mucho más peligrosa que una verdad difícil. La institución ha sobrevivido a escándalos antes, pero no sobrevivirá a la apariencia de un engaño continuo. Sus palabras pesaron precisamente porque provenían de alguien que llevaba 7 décadas observando cómo la corona navegaba crisis tras crisis, y porque entendía que las reglas habían cambiado en un mundo donde las pruebas genéticas son accesibles, asequibles y rutinarias. El rey Carlos se encontró entonces atrapado en una posición imposible. La mujer que había amado durante décadas, por la que había luchado contra convenciones y escándalos, y a la que finalmente había podido convertir en su esposa y reina consorte, se enfrentaba ahora a preguntas capaces de desmantelar no solo su historia personal, sino la legitimidad del relato familiar presentado al mundo. Pero Carlos también comprendía la lógica implacable del argumento de Ana. Si el palacio guardaba silencio y las preguntas persistían, la especulación crecería de forma incontrolable. Mejor conocer la verdad en privado y gestionar cómo podría salir a la luz, que esperar a que una futura crisis forzara una revelación en el peor momento posible. La presión aumentó en noviembre, cuando Laura López recibió una consulta médica que planteó interrogantes similares sobre su historial genético. Esta vez, los médicos fueron más directos. Conscientes de la situación de Tom a través del reducido y conectado mundo de las clínicas privadas que atienden a familias aristocráticas, expusieron con claridad las implicaciones. Laura, enfrentada a las mismas dudas que su hermano, decidió no aceptar evasivas. Fue directamente a su madre y exigió la verdad completa, sin medias palabras, sin rodeos, sin delicadezas. Quería saber quién era realmente su padre biológico. Acorralada por la necesidad médica, la presión familiar y el peso acumulado de secretos guardados durante casi 50 años, Camila aceptó finalmente someterse a pruebas de ADN exhaustivas a mediados de noviembre. No fue una decisión impulsiva, llegó tras largas conversaciones con Carlos, intercambios dolorosos con Andrew Parker Bowles, quien había sostenido la ficción durante décadas por lealtad aristocrática y un afecto genuino hacia los hijos que había criado como propios, y consultas con asesores legales que explicaron con frialdad las posibles consecuencias de los resultados. La prueba se organizó a través de los canales más discretos disponibles. Un laboratorio privado suizo con una trayectoria de 3 generaciones resolviendo cuestiones genéticas sensibles para familias reales y aristocráticas europeas, aceptó encargarse del análisis bajo un compromiso absoluto de confidencialidad. Se recogieron muestras de Camila, de Tom, de Laura y del propio Andrew Parker Bowles, quien participó con la resignación cansada de un hombre que siempre supo que este día acabaría llegando. También se obtuvieron muestras adicionales de otras personas relevantes mediante procedimientos que nunca fueron explicados en detalle, pero que solo podían llevarse a cabo gracias al acceso y los recursos del aparato de seguridad de la familia real. Las muestras fueron enviadas a Zúrich a finales de noviembre. El laboratorio confirmó la recepción y fijó un plazo de 3 semanas para los resultados, situando la entrega a principios de diciembre.
Para Camila, esas semanas fueron un limbo insoportable. Más tarde describiría ese periodo como una suspensión entre dos realidades posibles. Una en la que, contra toda lógica, la narrativa familiar se confirmaba, y otra en la que todo lo que había construido, cada relación, cada aparición pública, cada gesto cuidadosamente calculado, quedaba expuesto como una arquitectura levantada sobre una mentira deliberada. A medida que noviembre daba paso a diciembre y los resultados se acercaban, Camila se replegó aún más en Ray Milhouse. Rechazó la mayoría de los compromisos sociales y limitó sus conversaciones a un círculo mínimo de confidentes. Carlos la visitaba siempre que podía, pero la tensión entre ambos se había vuelto palpable, densa, cargada por la inminencia de una verdad irreversible. Ambos sabían que, independientemente de lo que contuviera el sobre procedente de Zúrich, su relación cambiaría para siempre. Hay verdades que, una vez confirmadas científicamente, no admiten matices ni contextos que las suavicen. La elección de un laboratorio suizo no fue casual ni meramente logística. Fue una decisión estratégica, anclada en una tradición aristocrática europea que entiende que algunas preguntas deben responderse, pero nunca formularse en público. La instalación seleccionada, ubicada en un edificio discreto a las afueras de Zúrich, había servido durante décadas a casas reales europeas, gestionando disputas de paternidad, reclamaciones de herencia y verificaciones de linaje con un nivel de confidencialidad que solo el poder extremo puede garantizar. La recogida de muestras se realizó a lo largo de 3 días cuidadosamente coordinados. Camila proporcionó la suya primero, en Ray Milhouse, con un médico privado de absoluta confianza, realizando un simple frotis bucal en total privacidad. Tom Parker Bowles y Laura López dieron sus muestras por separado, en lugares neutrales alejados de cualquier foco de atención. El proceso fue clínico, rápido y profundamente incómodo, no por el procedimiento en sí, sino por lo que simbolizaba: décadas de narrativa familiar reducidas a marcadores genéticos capaces de confirmar o destruir una vida entera. Andrew Parker Bowles participó con dignidad contenida. Siempre había conocido la verdad, había aceptado criar a los niños como propios bajo un código aristocrático que prioriza el deber sobre la emoción, y había sostenido esa ficción con una lealtad inquebrantable. Su muestra se recogió en su residencia londinense. Los presentes observaron apenas un leve endurecimiento en su mirada cuando el médico selló el contenedor. El proceso más complejo fue la obtención de muestras de los presuntos padres biológicos, hombres cuyos nombres circulaban desde hacía años en ciertos círculos aristocráticos, aunque nunca se habían confirmado públicamente. La seguridad del palacio, operando en zonas grises legales que solo las instituciones poderosas pueden transitar, aseguró estas muestras mediante procedimientos documentados solo para registros internos y destinados a no ver jamás la luz pública. El príncipe Guillermo y la princesa Ana insistieron además en una verificación independiente. Un segundo laboratorio, esta vez en Alemania, recibió duplicados de las muestras a través de una cadena de custodia separada. Los resultados serían comparados para descartar cualquier posibilidad de manipulación o error. Esa convicción fue la que lo llevó a autorizar un procedimiento extraordinario: un doble análisis genético en 2 laboratorios distintos. Una decisión sin precedentes, cargada de simbolismo. No solo implicaba aceptar la posibilidad de que los peores temores fueran ciertos, sino que también evidenciaba una grieta de desconfianza en una relación ya marcada por décadas de heridas, renuncias y pactos silenciosos. Carlos sabía que esa autorización era, en sí misma, una admisión de duda. Una herida más que se sumaba a muchas otras acumuladas con el paso de los años. Las 3 semanas que separaron la toma de las muestras y la llegada de los resultados se vivieron en Palacio como una eternidad suspendida. Quienes estaban al tanto del proceso, un grupo extremadamente reducido, describieron un ambiente irrespirable dentro de las residencias reales a medida que se acercaba diciembre. Camila dejó de dormir con normalidad. Su rostro, habitualmente controlado y sereno en público, adquirió un aspecto demacrado, casi espectral, que ni el maquillaje más experto lograba disimular. Carlos, por su parte, se refugió en el trabajo con una intensidad casi obsesiva. Multiplicó compromisos, audiencias y actos oficiales, como si el movimiento constante pudiera retrasar la llegada de una información que necesitaba conocer, pero que al mismo tiempo temía profundamente. Su secretario privado llegó a expresar preocupación. Aquella hiperactividad no era signo de fortaleza, sino de alguien huyendo de un desenlace inevitable.
Las medidas de seguridad adoptadas para evitar cualquier filtración fueron extremas, dignas de una operación de inteligencia. Menos de 8 personas en toda la Casa Real conocían exactamente qué se estaba analizando y por qué. Las comunicaciones se realizaron exclusivamente a través de canales cifrados. Los laboratorios fueron abonados mediante cuentas imposibles de rastrear, y cada individuo involucrado firmó acuerdos de confidencialidad respaldados por consecuencias legales severísimas. La monarquía británica había sobrevivido a escándalos, divorcios, abdicaciones y tragedias públicas. Pero este secreto, si salía a la luz sin control previo del relato, tenía el potencial de erosionar la credibilidad institucional de una forma que tardaría generaciones en repararse. Los resultados llegaron el 3 de diciembre. El amanecer fue gris y frío sobre la campiña de Wiltshire, donde Raymil House se recortaba entre árboles desnudos por el invierno. Camila llevaba despierta desde las 5 de la mañana, incapaz de conciliar el sueño mientras se acercaba la hora prevista. El mensajero procedente de Zúrich debía llegar a las 7. Ella había insistido en recibir el sobre completamente sola, sin Carlos, sin personal, sin testigos de la reacción que pudiera provocar el contenido de aquel portafolios. A las 7:13 en punto, un sedán negro cruzó las puertas. El asistente de confianza, que había volado durante la noche desde Suiza, descendió del vehículo con una carpeta de cuero que parecía demasiado ordinaria para el peso histórico que contenía. Se la entregó a Camila en la entrada con un leve gesto de cabeza, sin palabras, y se marchó de inmediato. Hay entregas que no admiten conversación ni cortesías, solo el traspaso de una información capaz de cambiarlo todo. Camila permaneció de pie en el vestíbulo durante casi 5 minutos, con la carpeta entre las manos, incapaz de avanzar o retroceder. Le temblaban ligeramente los dedos y la respiración se le había vuelto superficial, entrecortada. Finalmente, se dirigió a su estudio privado, cerró la puerta y se sentó en el escritorio, donde durante décadas había escrito cartas, gestionado asuntos domésticos y navegado la compleja logística de vivir ligada a la familia real. Abrió la carpeta con manos visiblemente temblorosas. El informe estaba redactado con un lenguaje técnico, denso en terminología genética y análisis estadístico, pero las conclusiones eran de una claridad clínica que no requería formación científica alguna para ser comprendida. La primera sección se refería a Tom Parker Bowles. Los marcadores genéticos excluían de forma definitiva a Andrew Parker Bowles como padre biológico. La probabilidad de paternidad del hombre con quien Camila había mantenido una relación durante ese periodo superaba el 99,9%. No había ambigüedad ni margen para interpretaciones alternativas, solo hechos científicos fríos e incontestables. La segunda sección abordaba el caso de Laura López. De nuevo, Andrew Parker Bowles quedaba excluido como padre biológico. El análisis genético apuntaba a un hombre distinto del padre biológico de Tom, confirmando que ambos hijos habían sido concebidos fuera del matrimonio, en relaciones paralelas que Camila había sostenido con un sigilo meticuloso. Las estadísticas eran igual de concluyentes, igual de imposibles de refutar. Camila leyó las conclusiones 3 veces. En cada lectura se confirmaba aquello que había temido durante las 3 semanas previas. La verdad que había enterrado durante casi 50 años, el secreto que había protegido a través de 2 matrimonios, innumerables apariciones públicas y su propia elevación a reina consorte, quedaba ahora fijado en blanco y negro con la autoridad incuestionable de la ciencia moderna. No había escapatoria posible, ni forma de reinterpretarlo, ni esperanza de error. La primera llamada que hizo a Carlos fue apenas inteligible. Lloró durante casi toda la conversación, logrando articular solo fragmentos entre sollozos. Los resultados. Se ha confirmado todo lo que sospechaban los 2 niños. Carlos recibió la noticia en su estudio de Balmoral. Mientras revisaba documentos oficiales, sintió que algo se quebraba en su interior. No fue exactamente ira, aunque esa emoción llegaría después. Fue algo más cercano a un duelo profundo por la mujer que amaba y por la situación imposible que ahora debían afrontar juntos. «Voy para allí», dijo finalmente, con una voz despojada de cualquier emoción salvo la determinación. En cuestión de minutos canceló toda su agenda del día y ordenó preparar el helicóptero. El personal, acostumbrado a cambios repentinos pero sorprendido por la urgencia, no formuló preguntas. La expresión del rey dejaba claro que no era momento para la curiosidad ni para la demora. La segunda ronda de llamadas de Camila fue para Tom y luego para Laura. Ambas conversaciones siguieron patrones similares, aunque con reacciones muy distintas. Hubo disculpas que jamás podrían ser suficientes,
explicaciones que sonaban huecas incluso mientras las pronunciaba. Aseguró que Andrew siempre había sabido la verdad y que, aún así, había decidido criarlos como propios por amor y sentido del deber. Y finalmente, la admisión devastadora. Todo lo que creían sobre su identidad, su herencia y su lugar en el mundo estaba construido sobre una mentira deliberada. Tom reaccionó con una devastación silenciosa. ¿Lo sabía, papá?, preguntó, usando el título con el que siempre se había referido a Andrew Parker Bowles. Cuando Camila confirmó que Andrew había sido cómplice desde el principio, la voz de Tom adoptó un tono nuevo, no de rabia, sino de algo más profundo y permanente. «Necesito tiempo», dijo antes de colgar. La reacción de Laura fue más inmediata y colérica. «¿Cómo pudiste?», exigió. «¿Cómo pudiste dejarnos vivir toda la vida sin saber quiénes somos realmente?» Camila no tuvo respuesta capaz de tender un puente entre las decisiones tomadas décadas atrás y sus consecuencias presentes. La llamada terminó con Laura pidiendo espacio, tiempo para procesar, para decidir si alguna vez podría volver a mirar a su madre de la misma manera. A las 8 de la mañana, Camila permanecía sola en su estudio. El informe genético extendido sobre el escritorio, el teléfono en silencio, y su mundo entero reducido al lenguaje clínico del ADN, que, de forma irrevocable, había expuesto la verdad que había protegido durante medio siglo. La respuesta del palacio comenzó al activarse poco después. A partir de las 9:30 del 3 de diciembre, los resultados fueron comunicados a altos funcionarios mediante sesiones informativas estrictamente controladas. La información se compartimentó con precisión quirúrgica. Distintos miembros de la Casa Real recibieron distintos niveles de detalle según su función y su necesidad de saber. Solo el núcleo más íntimo, menos de 6 personas, conoció el cuadro completo. El resto recibió versiones cuidadosamente editadas, diseñadas para preparar una gestión de crisis sin revelar la magnitud real de lo descubierto. El príncipe Guillermo fue informado personalmente por su secretario privado en una sala segura del Palacio de Kensington. Escuchó en silencio absoluto mientras se le exponían los hallazgos, manteniendo una expresión neutra, incluso cuando las implicaciones comenzaron a asentarse. Al finalizar, su primera pregunta fue tan sobria como reveladora. ¿Quién más lo sabe? ¿Y cuáles son las implicaciones legales para la sucesión y la estructura familiar? La respuesta ofreció un cierto alivio. Dado que Tom y Laura nunca formaron parte de la línea de sucesión ni desempeñaron roles oficiales, el impacto constitucional era limitado. Sin embargo, el daño potencial a la credibilidad del relato que la familia había sostenido durante décadas era enorme, quizás incalculable. La segunda pregunta de William no fue impulsiva ni emocional. Fue, en esencia, la pregunta de un futuro jefe de Estado que entendía perfectamente la fragilidad del poder cuando se sostiene sobre verdades incompletas. ¿Qué ocurre si esto se hace público antes de que controlemos el relato? Aquella frase, pronunciada con frialdad estratégica, reveló no solo su capacidad de liderazgo, sino también la magnitud del terremoto institucional que estaba a punto de desatarse. En ese momento, dentro de los muros del palacio, todos comprendieron que el problema ya no era únicamente familiar o moral, sino profundamente político y simbólico. El equipo de comunicación llevaba horas trabajando en escenarios hipotéticos, planes de contingencia, líneas de tiempo, posibles reacciones mediáticas, respuestas oficiales cuidadosamente calibradas. Sin embargo, la respuesta honesta a la pregunta de William resultaba incómoda y alarmante. Si la información se filtraba antes de que la Casa Real pudiera encuadrarla y contextualizarla, el daño sería severo y duradero. No se trataría de un escándalo pasajero, sino de una herida estructural a la credibilidad de la institución. La monarquía se enfrentaría a acusaciones de engaño sistemático, a sospechas sobre qué otros relatos oficiales podrían haber sido fabricados y, quizás lo más delicado, a presiones públicas para revelar información genética de otros miembros de la familia con el fin de probar su legitimidad. A las 11 de la mañana, la princesa Ana recibió su informe. Su reacción fue contenida, casi austera, pero no exenta de una silenciosa vindicación. Para alguien que llevaba años sospechando que la relación de Camila con la verdad era, cuanto menos, flexible, aquella revelación no resultaba del todo sorprendente. Advertí que secretos de esta magnitud siempre salen a la luz, dijo con voz baja pero firme. La cuestión, subrayó, no era ya si el engaño existía, sino si la corona iba a agravar el error prolongando el silencio, o si encontraría una forma de reconocer lo ocurrido sin destruir los restos de confianza pública que aún conservaba.
Su postura era clara y coherente con su carácter. La verdad, por dolorosa que fuera, siempre resultaba preferible al veneno lento de una mentira sostenida en el tiempo. Ese mismo día, más tarde, William informó personalmente a Catherine, princesa de Gales. Su reacción reflejó el equilibrio que siempre había sabido mantener entre la lealtad familiar y la responsabilidad institucional. Expresó empatía por el evidente sufrimiento de Camila, reconociendo la dimensión humana del desastre, pero también señaló con lucidez que la situación encarnaba precisamente el tipo de confusión entre vida privada y rol público que la monarquía ya no podía permitirse en pleno siglo XXI. Su mayor preocupación no era solo el impacto inmediato, sino cómo esta revelación podría erosionar aún más la relación de la institución con las generaciones jóvenes, que ya cuestionaban si la familia real merecía seguir contando con apoyo público. Mientras tanto, el equipo legal dedicó la tarde a examinar cada ángulo imaginable. Leyes matrimoniales, cuestiones de herencia, posibles reclamaciones de los padres biológicos o de sus familias, y, de forma especialmente delicada, la posibilidad de que hubiera existido algún tipo de engaño criminal que expusiera a la familia a acciones legales. La conclusión fue moderadamente optimista. Nadie había sufrido un daño material que generara responsabilidad jurídica directa y, además, la aristocracia había manejado históricamente situaciones similares de forma privada, sin intervención del Estado. No obstante, todos coincidieron en un punto clave. El riesgo legal y el riesgo reputacional no se miden con la misma vara. Aunque las consecuencias judiciales parecían limitadas, el impacto en la imagen pública podía ser devastador. Las discusiones sobre la estrategia de comunicación se prolongaron hasta bien entrada la tarde. El palacio debía estar preparado para múltiples desenlaces. Si la información permanecía contenida, sería posible gestionar la posición de Camila de forma discreta, reduciendo progresivamente su presencia pública y creando distancia sin anuncios abruptos. Si por el contrario, la noticia se filtraba, se necesitarían comunicados preparados con antelación, capaces de reconocer la verdad, sin parecer que se celebraban o minimizaban décadas de engaño. El gran desafío era encontrar un lenguaje que satisficiera tanto a quienes exigirían responsabilidades como a quienes considerarían la revelación una crueldad innecesaria hacia una mujer ya profundamente golpeada. Al caer la noche, comenzó a perfilarse un consenso entre los asesores senior. La información debía permanecer clasificada, al menos por el momento, pero los preparativos para un conocimiento público eventual debían iniciarse de inmediato. Eso implicaba ajustar el rol futuro de Camila para reducir su visibilidad, asegurarse de que los relatos oficiales de la familia no dependieran de afirmaciones sobre sus hijos que ahora podían ser cuestionadas, y, sobre todo, evitar cualquier situación en la que el palacio se viera obligado a defender activamente una versión de los hechos que la evidencia genética ya había demostrado falsa. El rey Carlos, que regresó a Rymil House a media tarde, fue informado de estas decisiones preliminares mediante una llamada segura. Escuchó en silencio, consciente de que la maquinaria institucional ya se había puesto en marcha para protegerse a sí misma, independientemente de sus sentimientos personales. La monarquía, una vez activada, funciona con una eficiencia implacable que prioriza la supervivencia sobre el afecto. Mientras tanto, su esposa permanecía devastada en su estudio. Sus hijastros intentaban asimilar revelaciones que alteraban por completo su identidad, y el palacio ya planificaba cómo gestionar las consecuencias con o sin su bendición. Carlos llegó físicamente a Rymil House a las 3:47 de la tarde del 3 de diciembre. Descendió del helicóptero con un rostro que, según relatarían después los miembros del personal, parecía cargar décadas de peso concentradas en un solo día. El monarca, habitualmente sereno, avanzó hacia el interior con una vacilación inusual, como si cada paso exigiera un esfuerzo consciente. Encontró a Camila exactamente donde esperaba, en su estudio, rodeada de los documentos que habían hecho añicos su mundo 8 horas antes. Al levantar la vista, Carlos comprendió de inmediato que aquella no era la mujer resistente que había soportado años de condena pública. Era alguien profundamente roto. Su rostro, enrojecido por el llanto, sus ojos hinchados y su cuerpo encogido, transmitían una fragilidad casi irreconocible. El informe genético yacía abierto sobre el escritorio, como una prueba en la escena de un crimen. Pues esa y, en cierto sentido, eso era exactamente. La evidencia irrefutable de un engaño tan profundo, que incluso quienes lo habían sospechado durante años se sentían conmocionados ante su confirmación clínica. «Lo siento», susurró ella, cuando Carlos cerró la puerta. «Lo siento mucho».
Las palabras, ahogadas por el llanto, resultaban insuficientes ante la magnitud de lo revelado. Carlos permaneció en silencio, intentando reconciliar a la mujer que tenía delante con la persona que creía haber conocido durante la mayor parte de su vida adulta. Décadas de conversaciones, de confidencias, de planes compartidos, todo ello atravesado por una mentira monumental. ¿Andrew siempre lo supo?, preguntó finalmente, con la voz cuidadosamente controlada. Era la duda que lo había atormentado durante el vuelo. La respuesta definiría si Camila había sido cómplice activa de un engaño continuo o si simplemente había mantenido un acuerdo tácito. La distinción, aunque difícil de explicar, era crucial para él. Camila asintió sin mirarlo. Andrew lo supo desde el principio. Habían llegado a un arreglo, algo relativamente común en ciertos círculos de aquella época. Un matrimonio de conveniencia que protegía reputaciones y otorgaba legitimidad a los niños. Los quiso como si fueran suyos, dijo ella, quebrándose. Fue mejor conmigo de lo que yo merecía. Pero nunca me lo dijiste, respondió Carlos en voz baja. No era una acusación directa, sino una constatación cargada de dolor. Años hablando de honestidad, de verdad, y nunca le había confesado que sus hijos no eran de Andrew. ¿Pensaste que no lo entendería? Entre sollozos, Camila confesó su vergüenza. Temía que, al conocer toda la verdad, que ambos hijos provenían de relaciones diferentes, él la viera como alguien dañada, indigna del lugar que algún día esperaba ocupar a su lado. Cuando su relación se volvió seria, el secreto llevaba tanto tiempo existiendo que confesarlo parecía imposible. Significaba admitir décadas de engaño. Carlos se acercó a la ventana, mirando un paisaje invernal que apenas registraba. Su mente recorría recuerdos, reinterpretando encuentros familiares, apariciones públicas, escenas cotidianas ahora teñidas de ficción. Finalmente, volvió a ella. ¿Y los niños? ¿Cómo están? Más allá de su propia herida, entendía que ellos eran inocentes, víctimas de circunstancias que no eligieron. Destrozados, respondió Camila. Tom, contenido y silencioso. Laura, furiosa, preguntando cómo pudo permitirles vivir toda una vida sin saber quiénes eran realmente. La conversación que siguió no fue estridente ni teatral. Fue silenciosa y devastadora. Dos personas que se habían amado durante décadas, descubriendo que el amor no siempre basta para superar ciertas mentiras. Cuando Carlos preguntó qué temía ahora, Camila fue brutalmente honesta. No sabía si sus hijos la perdonarían, si el palacio podría contener la verdad, ni siquiera si él podría volver a mirarla igual. No sé quién soy, admitió. Toda mi vida adulta se construyó sobre este secreto, y ahora siento que no queda nada sólido. Carlos puso una mano sobre su hombro. No fue un gesto romántico, sino un acto de responsabilidad humana. Lo gestionaremos, dijo, aunque la fragilidad del nosotros flotaba en el aire. Al caer la noche sobre Raymil House, ambos permanecieron en aquel estudio, rodeados de pruebas genéticas y de un silencio denso, comprendiendo que las verdades más difíciles suelen ser las que permanecen ocultas a plena vista, protegidas por el silencio y por la complicidad de quienes prefieren no hacer las preguntas que más importan. Las implicaciones del hallazgo genético que ha salido a la luz van mucho más allá del devastador impacto personal sufrido por Camila y su círculo más íntimo. La revelación de los resultados de ADN no solo quebró una narrativa familiar cuidadosamente sostenida durante décadas, sino que abrió una herida profunda en el corazón mismo de la monarquía británica, poniendo en cuestión su credibilidad, los códigos no escritos de la aristocracia y la disposición del público a seguir aceptando las versiones oficiales que las familias poderosas han impuesto históricamente sobre su propio pasado. En la tarde del 3 de diciembre, cuando las primeras noticias sobre el colapso emocional de Camila comenzaron a circular en los círculos más cerrados del entorno palaciego, los asesores principales ya trabajaban contrarreloj. No se trataba únicamente de contener una crisis privada, sino de anticipar consecuencias que, sabían, tardarían años en desplegarse por completo. El problema no era solo lo que se había descubierto, sino lo que ese descubrimiento simbolizaba en una época en la que la ciencia ha vuelto insostenibles los silencios que durante siglos protegieron a la nobleza. Para Tom Parker Bowles y Laura López, el impacto fue inmediato y profundamente desestabilizador. Ambos habían construido su identidad adulta sobre la certeza de ser hijos de Andrew Parker Bowles, una figura asociada a una familia militar respetada, con sólidas raíces aristocráticas. Esa identidad había moldeado su forma de verse a sí mismos,
sus vínculos sociales, sus oportunidades profesionales y su lugar dentro de la compleja jerarquía de la sociedad británica. Enfrentarse ahora a pruebas genéticas que demostraban que sus padres biológicos eran otros hombres suponía un terremoto emocional difícil de procesar, especialmente a una edad en la que redefinir quién se es resulta extraordinariamente doloroso. En el caso de Tom, el golpe tenía además una dimensión pública particularmente delicada. Como el hermano mayor y como alguien que había mantenido una relación más estrecha, tanto con la familia Parker Bowles como con el entorno real, su situación se volvió aún más compleja. Su carrera como escritor y crítico gastronómico se había desarrollado con mérito propio, pero también apoyada, en parte, en un apellido reconocible y en conexiones sociales derivadas de una filiación que ahora quedaba en entredicho. La revelación amenazaba con teñir retrospectivamente todos sus logros, alimentando especulaciones incómodas. ¿Qué puertas se le habrían cerrado si la verdad se hubiese conocido desde el principio? Más doloroso aún era el dilema íntimo que se abría ante él. Decidir si debía o no contactar a su verdadero padre biológico, un hombre al que probablemente conocía desde siempre en un contexto social, pero al que jamás había concebido como tal. Laura, por su parte, afrontaba un desafío igualmente devastador, agravado por su rol como madre. Durante años había transmitido a sus hijos historias sobre su abuelo Andrew, sobre una herencia familiar y una línea genealógica que ahora se revelaban, al menos en parte, como ficticias. El peso de tener que explicarles que su verdadero origen genético pertenecía a otra persona implicaba reproducir, casi de forma cruel, la misma conversación traumática que acababa de vivir con su propia madre. Así se configuraba un ciclo de revelación y pérdida destinado a resonar a lo largo de varias generaciones, marcando la memoria familiar con una sensación persistente de engaño. Andrew Parker Bowles ocupaba, sin duda, una de las posiciones más complejas de todo este drama. Durante casi 50 años, había sostenido la ficción de ser el padre biológico de Tom y Laura, criándolos con afecto genuino y dedicación, aún sabiendo la verdad sobre su concepción. Su decisión de participar en ese engaño respondía a valores aristocráticos profundamente arraigados, donde la estabilidad social, la apariencia de legitimidad y la continuidad de una estirpe pesaban más que la exactitud biológica. En los círculos que frecuentaba, este tipo de acuerdos no eran inéditos, aunque siempre se mantuvieran bajo un silencio absoluto. Sin embargo, la irrupción de las pruebas genéticas como herramienta cotidiana, ya no solo judicial sino también médica, había convertido ese tipo de secretos en bombas de tiempo. Fuentes cercanas a Andrew indicaban que estaba preparando una declaración privada, destinada exclusivamente a Tom y Laura, en la que explicaría sus motivos y reafirmaría que su amor por ellos nunca fue una impostura. Siempre había sabido que este día podía llegar, especialmente a medida que el ADN se convertía en una prueba rutinaria, y desde hacía años había asumido internamente las posibles consecuencias. Su mayor preocupación ahora era que sus hijos entendieran que, más allá de la biología, su vínculo emocional había sido real y sincero, aunque, en términos estrictamente genéticos, la revelación no afectaba directamente a la línea de sucesión. Las consecuencias alcanzaban de lleno el legado del rey Carlos III. Durante décadas había luchado por formalizar su relación con Camila, soportando una crítica pública feroz y pidiendo finalmente al país que la aceptara como reina consorte, pese a su papel en la ruptura de su primer matrimonio. Descubrir ahora que ella había mantenido una decepción tan profunda a lo largo de su relación, habría interrogantes inevitables sobre su juicio, su capacidad para comprender verdaderamente a las personas más cercanas y la solidez de una institución ya debilitada por escándalos previos. La posición del príncipe Guillermo se vio paradójicamente reforzada por los hechos, aunque de una manera que le resultó profundamente incómoda. Él había mostrado reservas sobre la ampliación del papel de Camila, insistiendo en límites claros y en la necesidad de rendición de cuentas. Los acontecimientos parecían darle la razón, confirmando que su relación con la verdad era más compleja de lo que su padre había querido admitir. Sin embargo, cualquier sensación de reivindicación resultaba vacía cuando el precio era el dolor de su padre y un nuevo golpe a la credibilidad de la corona. Consciente de que la gestión de esta crisis recaería en gran medida sobre sus hombros, Guillermo asumió la responsabilidad con una determinación sombría, sin rastro alguno de triunfo personal. En un plano más amplio, la monarquía se enfrenta ahora a una cuestión incómoda e ineludible.
cómo gestionar las revelaciones genéticas en una era en la que el ADN ha democratizado el acceso a la verdad biológica. Durante siglos, la aristocracia británica había resuelto discretamente las dudas sobre paternidad mediante acuerdos privados, silencios pactados y narrativas oficiales cuidadosamente construidas. La ciencia moderna ha hecho que esa discreción sea, sencillamente, inviable. Si la verdad sobre los hijos de Camila llegara a hacerse pública, abriría la puerta a cuestionamientos sobre otros miembros de la familia real, a demandas de pruebas genéticas para demostrar legitimidad y a una revisión profunda de los relatos que han sostenido a la institución generación tras generación. Al finalizar el 3 de diciembre, cuando las luces del palacio se apagaban y el personal se retiraba a sus dependencias, una certeza se imponía con claridad implacable. Lo ocurrido no había expuesto únicamente un secreto familiar largamente enterrado, sino que había revelado una falla estructural en la forma en que la monarquía y la aristocracia han gestionado históricamente las verdades incómodas sobre linaje, legitimidad y la distancia entre la narrativa pública y la realidad privada. El colapso de una mujer en una casa de campo había dejado al descubierto las grietas de un sistema que siempre dependió de que los secretos permanecieran ocultos y las preguntas, sin formular. Hoy, ese silencio ya no es posible.